En esta radioemisora presentamos Llaves para vivir con éxito, a cargo del internacionalmente conocido maestro de la Biblia y escritor Derek Prince, quien comparte su experiencia personal y ministerio cristiano en Llaves para vivir con éxito. Bienvenidos. Llaves para vivir con éxito presentan Victoria sobre la muerte 2, parte final. Me alegro de estar nuevamente con usted. Ayer hablé de los tremendos cambios cósmicos que fueron producidos en el mundo invisible por la muerte y resurrección de Jesús, y en particular, cómo afectó el destino de las almas de los creyentes después de la muerte. Hoy voy a hablar de la siguiente gran fase del programa de Dios, la reunión del alma y el cuerpo en la resurrección. En esta charla voy a enfocar la resurrección de los creyentes justos. En el Nuevo Testamento, la resurrección de los creyentes justos es siempre asociada con la segunda venida de Jesús. La palabra griega que normalmente se usa para esto es perusia, literalmente perusía. Significa presencia. Recordemos eso, por supuesto que si alguien ha estado ausente y se hace presente nuevamente, hacerse presente indica el regreso. Así que la palabra perusía puede traducirse como regreso. Pero necesitamos recordar que su significado principal es presencia. Hay muchas profecías diferentes que se relacionan con este evento. También hay muchas interpretaciones diferentes de lo que va a pasar exactamente cuando venga Jesús. Por mi parte ofreceré una simple expresión de mi opinión, me parece con base en la palabra perusía, que no tiene que ser necesariamente un evento corto, pero que podría ser algo que continúe sobre un periodo considerable de tiempo, aún con un periodo de varios años. Ahora, eso es solo mi opinión. En lugar de aludir al aspecto controversial de este tema, quisiera conformarme con manifestar 5 propósitos básicos que yo veo que se cumplirían con la venida de regreso de Jesús. En lugar de aludir al aspecto controversial de ese tema, quisiera conformarme con manifestar 5 propósitos básicos que yo veo se cumplirán con la venida, el regreso de Jesús. Son 5 propósitos que yo veo. Por supuesto que no estoy sugiriendo que estos son los únicos y que estoy diciéndolos exactamente en el orden en que va a suceder. Estos son los 5 propósitos. La primera, recibir la iglesia como su novia para siempre. Segundo, salvar a Israel como nación. Tercero, derrocar a Satanás y al anticristo. Cuarto, juzgar a las naciones gentiles. Y quinto, establecer su reino milenario en la tierra. Obviamente algunos de estos serán interrelacionados y, como dije antes y lo digo otra vez, no estoy aseverando necesariamente que el orden en que los puse será el orden en que sucederá. Sin embargo, pareciera razonable pensar en ese orden. Como resumen de todo esto, la resurrección de los creyentes justos tomará lugar. Esto lo resume Pablo en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, 13 al 18. Y él está hablando como lo indica por revelación. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como nosotros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, los que han muerto en la fe. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el mismo Señor, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Tengamos en mente que estas son palabras de aliento y que debemos recibirlas de esa manera. No son palabras de confusión, sino de aliento. En mi libro La resurrección de los muertos he dado el siguiente bosquejo del evento que Pablo describe aquí, y lo voy a leer de mi libro. El propósito principal de la enseñanza de Pablo aquí es alentar a los creyentes cristianos con respecto a otros cristianos, parientes u otros seres queridos, quienes han muerto. Estos cristianos que han muerto están descritos como los que duermen, o más exacto, los que duermen en Jesús. Esto significa que aquellos que han muerto en la fe del Evangelio, el mensaje alentador se basa en la seguridad de que estos y todos los demás creyentes verdaderos serán resucitados.
El verdadero cuadro que Pablo nos da en esta fase de la resurrección es el que sigue. Primero habrá 3 sonidos dramáticos que anunciarán esta fase de la resurrección. El primer sonido será la voz del Señor Jesucristo. Esto de acuerdo con las palabras de Jesús mismo, de acuerdo con Juan capítulo 5, versos 28 y 29. Todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Solo la voz de Cristo tiene el poder para llamar a los muertos de sus tumbas. Sin embargo, en ese momento en particular, Él llamará solamente a los muertos justos, los que murieron en la fe. La llamada de los muertos injustos será reservada para otra fase de la resurrección. Los otros 2 sonidos que se oirán serán la voz del arcángel y la trompeta de Dios. El arcángel que se refiere aquí es probablemente Gabriel, porque parece ser su ministerio especial, el proclamar en la tierra las intervenciones inminentes de Dios en los asuntos del hombre. A través de toda la Biblia, un uso principal de la trompeta es de reunir al pueblo de Dios en cualquier tiempo de crisis. Así que el sonido de la trompeta, en ese punto, será la señal para que todo el pueblo de Dios se reúna con Él cuando Él descienda del cielo. 2 eventos sucederán rápidamente en la tierra. Primero, todos los verdaderos creyentes que han muerto en la fe serán resucitados. Segundo, todos los verdaderos creyentes vivos en la tierra en ese momento sufrirán un cambio instantáneo y sobrenatural en sus cuerpos. Luego ambos grupos de creyentes, los que fueron resucitados y los que sus cuerpos fueron cambiados sin haber muerto, serán levantados rápidamente de la tierra al aire por el poder sobrenatural de Dios. Allí serán recibidos en las nubes y dentro de ellas serán reunidas con su Señor y con cada grupo. De ahí en adelante el Señor y sus redimidos estarán unidos para siempre en la armonía inquebrantable y en la comunión del cielo. El mismo evento que acabo de leer de mi libro La resurrección de los muertos lo describe a Pablo nuevamente en 1 Corintios 15, 51 y 52. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos. Eso significa no todos moriremos. Y apuntaré que en las Escrituras dormir solo se usa para aquellos que mueren en la fe, porque habla de un despertar. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos al final de la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Qué evento más dramático será ese? Me gusta mucho esa frase, en un abrir y cerrar de ojos. Significa que usted y yo como creyentes estaremos viéndonos, nos veremos como nos hemos acostumbrado a ver. Luego habrá un relámpago que nos hará parpadear por algún momento, y cuando abramos nuestros ojos veremos a otro completamente diferente. En ese instante, nuestros cuerpos físicos serán totalmente transformados por el poder sobrenatural de Dios y tendremos un tipo de cuerpo totalmente diferente. Esa es la esperanza gloriosa que le espera a cada verdadero creyente. En varios lugares Jesús compara su venida a la de un ladrón. Por ejemplo, él dice en Apocalipsis 16, verso 15, «He aquí yo vengo como ladrón». También en Mateo 24, verso 42 y 43, les dice a sus discípulos, «Velad pues porque no saben a qué hora vendrá nuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa». Jesús dice que hay cierta correspondencia con su venida y la venida de un ladrón. Esto concuerda con la frase que Pablo usó en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, verso 17, donde dice seremos arrebatados. El verbo en griego es arpazo y es usado en varias partes en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Hechos 8, versículo 39 leemos, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. De pronto Felipe desapareció de la vista del eunuco, a quien había bautizado, y el eunuco siguió su camino. Pero Felipe no se vería más en cualquier lugar. La traducción allí es arrebato. Luego en Juan 10:12, donde habla del lobo en contra de las ovejas, el lobo arrebata las ovejas. En Mateo 13:19 habla de las aves que se comen las semillas sembradas a la orilla del camino. Viene el malo y arrebata lo que fue sembrado. En Judas, versículo 23, habla de arrebatar a personas del juego. Esa es la misma palabra que se usa en cada uno de estos pasajes. Yo creo que al juntar estos pasajes nos da un cuadro muy vivido de lo que va a suceder cuando venga Jesús. Ese verbo arpazo, arrebatar, nos sugiere en un solo acto rápido y violento. Todo va a terminar muy rápidamente. Igual que un ladrón roba algo y corre sin detenerse a mirar hacia atrás un momento. Así vendrá Jesús para llevarse a su pueblo. Sin embargo, hay una diferencia importante entre lo que Jesús va a hacer y lo que hace un ladrón. La diferencia importante es esta. El ladrón se lleva aquello que no le pertenece.
pero Jesús se llevará solamente a los que le pertenecen a Él. En 1 Corintios habla de ese tremendo momento que nos espera. Dice el capítulo 15, verso 23, los que son de Cristo en su venida. Cristo viene solo por los que son suyos. Solamente aquellos que han sido redimidos completamente ya no se pertenecen a sí mismos, sino a Cristo. ¿Es usted uno de ellos? Nuestro tiempo por hoy ha terminado. Estaré con ustedes nuevamente la próxima semana a la misma hora, de lunes a viernes, para continuar con ese tema de la victoria sobre la muerte. El tema de mi próxima charla será la naturaleza de nuestro cuerpo de resurrección.